Ya, ahí sí. Hermanos amados, bueno, les comentaba un poquito al comienzo, lo reitero para los que llegaron después. La clase de Juanina, la parte teórica, vamos a terminarla, yo calculo que unos 20, 25 para las 8, para que podamos revisar el trabajo, la pauta, lo mismo que hicimos la vez pasada, para ir respondiendo preguntas, dudas. Lo que sí les voy a adelantar que lamentablemente en esta ocasión no podré hacer la tutoría, ya que este sábado voy a estar con un curso que voy a estar haciendo por encargo de unos hermanos de la comunidad bautista, entonces voy a tener que estar gran parte del sábado out, así que probablemente no pueda hacer una tutoría como tal, por lo menos en la tarde. Ahí podemos evaluar si por último dejo una hora en la mañanita, tal vez puede ser el sábado temprano, para no perder ese espacio que a muchos les servía. Pero tengo que evaluarlo, pero es probable que la tutoría, por esos temas de tiempo, la hagamos el sábado en la mañana, seguramente, para los que tengan alguna duda pendiente. Bueno, pero eso lo veremos de ahí. Ya, ok. La semana pasada ya habíamos comenzado con directamente la primera carta de Juan. La primera carta de Juan, y parto desde acá para avanzar un poquito, en general tiene algunas diferencias, como lo discutíamos la semana pasada, con lo que son las estructuras de otras cartas bíblicas. Eh, de hecho, en el sentido estricto de la palabra, no es una carta, si los comparamos con los escritos paulinos, por ejemplo, que son mucho más estructurados al formato de los saludos, las despedidas, el contenido. Dentro de esos puntos que veíamos que difiere, tiene que ver, uno, al modelo de carta helénico griego, que como les digo, la presentación muy detallada, los saludos correspondientes, las despedidas con deseos finales, o sea, la estructura que uno entendería ahora como una carta moderna, comillas. Y en general, el otro punto, como aparece como punto B, es que se difiere bastante con el modo general en que las cartas son, por lo mismo, por la estructura, por las temáticas y de hecho incluso por el tema de quién va dirigido. Normalmente las cartas tienen destinatarios más o menos claros. Ahora, dentro de estos puntos, lo uno que ya habíamos discutido la semana pasada, que no aparece un nombre de un remitente directamente, ¿ya? Y lo mismo que el tema de los destinatarios. Ya el remitente lo habíamos discutido la semana pasada cuando hablábamos de la autoría, hoy día lo vamos a reforzar un poquito, eh, y ya habíamos hablado anteriormente del por qué se le atribuía a Juan o no se le atribuía a Juan la carta. Y en el caso de los destinatarios es lo mismo, también jugamos un poquito a dónde ubicar la carta según la fecha y según la ubicación geográfica de Juan. Pero ya que es una carta que te plantea una realidad general, por decirlo de una forma, creo que aunque no le podamos encontrar una ubicación genérica, es muy probable que, como lo veíamos en su momento, el apóstol o Dios lo guiara más bien para que no fuese un escrito tan específico, sino que fuese un escrito, como aparece acá en el punto de abajo, y como creo que hasta aquí llegamos la semana pasada, más homilético, más de predicación. De hecho, no recuerdo si la malla actual del IBN tiene el ramo de homilética, pero cuando lleguen a ese ramo es muy entretenido porque son predicaciones tras predicaciones. Y de verdad que cuando uno aprende un poco, no decir el arte, porque no es un arte, pero algunas herramientas que te ayudan a estructurar predicaciones es muy bonito, muy interesante. Y también cuando uno empieza a aprender más de homilética, te comienza a dar cuenta de por qué algunos escritores bíblicos escriben de cierta forma, lo cual le da un aspecto súper único y súper bonito. Pero bueno, ahora, el género de la epístola técnicamente no es un género apologético, no busca este tema de la defensa de la fe, a pesar de que tiene elementos que pueden servir, pero no es su enfoque. Ahora, tampoco en sí se trata de una carta circular. ¿En qué sentido? Como si fuese un flyer, un manifiesto de un tema, independiente de que la Biblia actualmente la contextualizamos y la usamos para nuestra lectura, pero su objetivo original no era que se circulase como si fuese un manifiesto de algo, como muchas veces se hace. Usted, por ejemplo, pucha, en mi tiempo, cuando estaba en el colegio, principio de los 2000, sí, principio de los 2000, cuando estaba casi en la media, principio de los 2000, yo todavía me acuerdo que estaba en voy a decir así, como en una nueva moda o en un nuevo renacer, la JJCC, esta cosa de las juventudes comunistas. Y era muy divertido porque la JJCC empapelaba a la gente en el centro con manifiestos, po, que resumían de manera más bien concreta
la postura es comunista en muchas cosas. Te gusta o no te gusta, pero era un manifiesto que cumplía básicamente con entregarte ciertas informaciones. Pero la carta o el género de la epístola no es eso. O sea, independiente de que el apóstol Juan no haya puesto un destinatario puntual, su carta tampoco era para que se copiara y se mandase a diferentes lugares. Por eso es que la atribución de un escrito más bien homilético es interesante, porque da este carácter más de predicación y de exhortación, más que de la circular o la idea del manifiesto. Ahora, respecto un poco a la autoría y a la estructura de la carta, posiblemente el autor, por la urgencia de los asuntos que trata, no se preocupa de consignar los detalles. Una de las razones que se da de por qué él no escribe con tan detalle el remitente o el destinatario es uno, porque pudo haber sido un texto que se escribió rápido, tal vez como algo ante una urgencia, cosa que lo analizaremos en la medida que avancemos en la carta, porque a pesar de que no se detalla con tanta fuerza, sí hay algunos elementos que uno podría interpretar como urgencia, especialmente en qué, en el sentido de los hermanos que estaban desertando de la fe que se habla. Entonces, una de las posibilidades de por qué no hubo tanto detalle en ese tipo de estructura tiene que ver con eso. En resumen, eh, una carta urgente, una carta rápida, que ya que mandarla así nomás. Y a veces nos pasa que cuando escribimos cosas rápido por la urgencia, se nos escapan detalles, se nos escapan formalidades. Ahora, la otra posibilidad que también se habla es que el escritor mismo, o sea, Juan, se considerara como una persona reconocida. O sea, si el texto uno sabe que viene de Juan, ¿para qué es necesario reafirmar tanto quién soy? ¿Ya? Eh, Voy a poner un ejemplo también en el contraste bíblico. Pablo, el apóstol Pablo, al ser una persona que tuvo que reafirmar en muchas ocasiones su ministerio, que no fue un ministerio automáticamente aceptado por toda su historia, eh, no era de extrañar que cada vez que él se presenta en una de sus cartas, lo hace con una cantidad bastante interesante de detalles, porque Pablo no tenía el reconocimiento público de los apóstoles. Y ahí quiero que se entienda esa diferencia. Y insisto, no es una razón definida o 100% clara, pero es también para entender, porque bajo ciertos contextos uno puede ser más natural para escribir, especialmente si es uy, si es una comunidad que yo conozco, pero ¿qué pasa cuando no es una comunidad que yo conozco? Es ahí cuando estos problemas pueden surgir. Em, no sé, les pongo un ejemplo. La semana pasada repetimos el curso de IBN a una comunidad de iglesia en parte de Vitacura y otras ciudades, o sea, y otras ciudades de Chile, también vía Zoom. Y es muy divertido porque cuando yo hice la presentación de mi tema, una de las primeras diapositivas, luego del saludo formal, es una diapositiva con mi currículum, así como bien resumido. Y hoy el hermano egocéntrico. No, porque nadie me conoce ahí, po. Soy un citadino de la ciudad de Antofagasta, de barrio humilde. Entonces dije, ya, voy a afirmar un poquito algunas cosas, más que nada para que sepan que él está dando la charla y evitemos tal vez algún problema. Dentro de todo, soy joven, ya a hay gente que como que tiene cierto, no decir rechazo, pero ciertas objeciones. Y no era algo extraño, pero seguramente si la persona que diese el curso, no sé, fuese Eh, uy, se me fue el nombre de este predicador. Paul Watcher. Si fuese Paul Watcher, probablemente no me demoraría tanto en dar mi introducción, porque es una persona que es mucho más conocida. Entonces, detalles como estos nos pueden dar una pista de por qué no hay tanto énfasis en detallar tanto el destinatario como el quien escribe. Ahora, a pesar de que no tenemos tanto el detalle de los destinatarios, yo les decía la semana pasada, eh, se presume que es un grupo extenso, pero aún así, a pesar de que es un grupo extenso, hay un par de detalles que son interesantes. El primero que todo,
se nos da a entender que los destinatarios pueden ser cercanos o conocidos al autor, más que nada por el tipo de trato, al hablar de niños, de vuestros, usa pronombres y ciertas formas que se denota que son cercanas, que se denota que hay por lo menos algún vínculo, tal vez discipulado, tal vez un vínculo de pastoral, tal vez un vínculo porque estuve en ese grupo de iglesia en algún momento. Y el segundo lugar, un poco haciendo la misma referencia, es el uso del pronombre vosotros. También queda ese tip de que no es un trato tan frío o no es un trato distante, es un trato cercano. Y eso lo podemos sacar con las formas verbales, básicamente. Ahora, insisto, eso no nos da una pista exacta de dónde es, pero sí nos da a entender de que no se les escribía a cualquier persona, sino que se les escribía a personas que, insisto, tenían ese vínculo, ¿ya? Hermano, a los que veo que están escribiendo, no tengo drama en que escriban, pero recuerden que ya se enviaron las clases por si acaso, entonces, en caso de que se lleguen a quedar pillados en algo o todo, recuerden que los PDF, así que no hay drama en que después puedan retroceder e ir revisando cosas, ¿ya? Ahora, Eh, también, un poco analizando el tipo de texto y cómo se escribe, no hay una indicación clara de que sea hacia una sola congregación. Es por eso que en un momento les decía de que está la posibilidad de que haya sido un grupo de iglesias a las cuales Pablo pastoreó, perdón, Juan, disculpen, a las cuales Juan pastoreó o Juan visitó, o derechamente una comunidad mucho más abierta, tal vez incluso otras ciudades, que es lo que no se puede descartar. Y basado en eso, la propuesta más consecuente es que está dirigida a Asia Menor, dentro del sector de Éfeso, que como decíamos en algún momento. Insisto, no hay una seguridad porque no tenemos indicadores o evidencias o algún elemento histórico dentro del texto que nos dé una pista, pero sería lo más razonable considerando el área de trabajo de Juan. Recordar que Juan, a diferencia de Pablo, por ejemplo, no tuvo este énfasis tan misionero, que Pablo recorrió gran parte de Asia y parte de Europa, pero sin embargo Pablo fue mucho más localista. Entonces, eso reduce un poco digamos, la zona de la búsqueda. Pero insisto, no es seguro que sea Asia Menor, pero por lo menos nos da, no sé si es una pista en la palabra, pero por lo menos nos da un eje donde poder ubicarlo. Aquí un poco como les ponía, eh, Éfeso es probablemente el punto, llamémosle, que más uno podría eh, teorizar que es por la zona de trabajo de Juan, como les comentaba. Recordad que acá estamos ya posterior a la destrucción de Jerusalén, entonces ya ha cambiado un poco el panorama con el pueblo judío y ya los discípulos, los seguidores que sigan con vida están mucho más establecidos. Entonces uno podría intentar, insisto, jugarse con una ubicación cercana acá. Ahora, dentro de la autoría, primera carta de Juan, como le decimos, no tiene un destinatario claro. Se considera una carta dentro del sentido más estricto, anónima, aunque obviamente dentro del tipo de texto, dentro de los temas que habla, que tienen mucha similitud con los temas del Evangelio de Juan, aparte de los elementos históricos de investigación, se le atribuye, como ya hemos conversado, a Juan. En general no hay un mayor debate respecto a eso. Pero aún así la carta como tal es firmada anónima, o sea, no tiene un remitente claro. Y en el caso de segunda y tercera de Juan, y que seguramente las veremos muy de pasada por los tiempos, pero él se identifica como Juan el anciano o el anciano. Entonces ahí nuevamente tenemos un elemento que genera debate respecto a quién escribe. Ahora, recordar cómo lo vimos hace un tiempo atrás, cuando estábamos introduciendo el libro de Juan, este debate, llamémosle que se zanja de una forma así, en el Concilio de Roma, en donde se define que la primera epístola de Juan es de autoría de Juan de Juan el Bautista, no, del evangelista de Juan el Apóstol, mientras tanto que la segunda y tercera, donde se habla de este anciano, se le atribuye a Juan el presbítero o a otro Juan incluso. Eh, ahora,
El testimonio general y particularmente de la Iglesia antigua nunca ha tenido mayor conflicto respecto al caso de Primera de Juan, y se le deja sin mayor duda como el autor de la primera epístola, sin, insisto, mayor problema o mayor conflicto. Ahora, algunos elementos que también se pueden usar para ayudar a definir un poco la autoría tiene que ver con las temáticas. Insisto, hay muchas temáticas que se repiten tanto del Evangelio de Juan como de temas similares. También hay conocimiento de la cultura judía, por lo cual te da a entender que es una persona que sabía y que era de un judío de Palestina. Insisto, por el conocimiento de tradiciones, de tipos de expresiones, de palabras. Eh, Ahora, el otro elemento que es interesante, muchos de los temas que habla la primera epístola nos da a entender que el autor estuvo presente, o fue alguien muy cercano, o fue un testigo presencial de lo que pasó, nuevamente por la manera en que se expresa de Cristo, por el rol que le da, por el valor que le da, entender que esto se escribe más o menos antes del año 80, en el 70-80, un poquito más incluso como tope, por lo cual no tenemos un canon definido claro, tenemos ya en circulación algunos, o sea, los evangelios como tal y uno que otro texto por ahí, pero no tenemos un canon tan definido para tener la claridad de dar el discurso que da Juan. Juan, cuando escribe el texto y en la fecha que escribe el texto, te habla con una seguridad de que él estuvo presente y atento a los hechos que pasaban. Y ese probablemente sumado con los contenidos, el elemento que refuerza la idea de que el apóstol Juan es el autor. Porque él habla de términos que solamente una persona que estuvo muy en contacto con Cristo y en contacto con su mensaje, con su predicación, es capaz de entenderlo y racionalizarlo. Porque, insisto, recordar que en esa época todavía estamos con el conflicto de los gnósticos. Entonces temas como la naturaleza o el rol de Cristo estaban en pleno debate. Y el estilo literario, palabras, formas de expresión, son similares a los del Evangelio de Juan, que es en la otra pista, escriben muy parecido. Y a pesar de que pueda parecer una tontera, no lo es. Al final de cuentas, el estilo de, el estilo de escritura ya de una persona adulta especialmente no se modifica en gran medida, o cuesta mucho tiempo en que se modifique. Cierto uso de palabras, expresiones, tipo de letras, son cosas que no son fáciles de imitar. Ok, bueno, no revisaremos todos los versículos por tema obvio de tiempo, pero dentro de los elementos que son interesantes para reafirmar lo que les decía antes, decíamos que era un judío palestina, hace bastantes referencias y conoce, por decirlo bastante bien, eh, por medio de citas del Antiguo Testamento. O sea, él en reiteradas ocasiones va mencionando elementos del Antiguo Testamento que solamente una persona que conoce de la tradición que ha vivido podría saber. Lo mismo, se nos conecta con las tradiciones teológicas y la esperanza judía, el tema mesiánico, que también lo menciona en algunos pasajes tanto del Evangelio de Juan como de Primera de Juan. Y por último, como aparece en el punto 3, manifiesta un conocimiento grande sobre la tierra de Israel. Dentro de la misma línea, era una persona que había vivido ahí y conoce las tradiciones de los lugares de la gente. Ya, y eso sería como el cierre de esta clase. La tiré un poquito rápido porque la idea es que ya lleguemos a la clase 11 y me interesa que avancemos un poquito respecto allá a la primera carta en sí para que tengamos elementos para las tareas. Este último cuadrito, que yo lo encuentro maravilloso, eh, seguramente los que están con celular no lo van a entender nada y no hagan el esfuerzo porque no lo va a lograr. Pero cuando tenga la oportunidad de ver el PDF y ampliarlo un poquito, es un cuadro, un cuadro explicativo, no comparativo, explicativo, que lo encontré en internet de una página de YouTube que me gusta mucho, que es de Biblia Project, que hace unos resúmenes maravillosos de libros bíblicos. Es muy buena página de YouTube, se la recomiendo un montón. Y justamente yo iba a hacer un resumen de la epístola juanina y tomé este como póster que ellos hicieron y que es buenísimo. Así que se los recomiendo que lo revisen después con tiempo. Yo creo que va a ser interesante porque va a dar una segunda perspectiva a cómo entenderlo.
Ya, bueno, el final no se acerca porque vamos a empezar con la siguiente clase que es la número 11. Ah, paréntesis. eh, esta semana, como les coloqué por el WhatsApp, no les mandé la clase 11 de Historia de la Iglesia, simplemente porque estamos ya bastante atrasados, o sea, estamos empezando recién la clase 9 si no me equivoco, falta todavía la 10, entonces para seguir mandándoles material y material va a terminar siendo un poquito de colapso. Entonces decidí no mandarle esta semana Historia de la Iglesia para que compensemos los tiempos perdidos. No sé, más que perdidos, es que digo un ramo más lento, o sea que hemos avanzado más despacio, no que sean tiempos perdidos. Así que con eso vamos a condensar un poquito esta semana. Por eso no les mandé, ya porque si no iba a ser, insisto, un poco caótico tener tanta PowerPoint sin revisar. Entonces, para que lo vayamos acotando a tiempo correspondiente. Por eso solamente les llegó la clase de literatura juanina, que es un poco más ágil y estamos bastante más adelantados. Entonces, por eso lo atribuí de esta forma. Ya. Empezamos con la clase número 11, que ya derechamente es la primera epístola de Juan. Eh, este tema probablemente va a tener dos PowerPoint y medio, porque la idea es que de las tres epístolas esta es la que es más contundente en contenido. Las otras dos las podemos pasar incluso en un mismo PPT, es relativamente rápido y fácil. Pero sin embargo, la primera epístola de Juan es muy enriquecedora respecto a los temas que toca. Entonces, sí vamos a darle el tiempito que tenemos dentro de las semanas que nos quedan, que es lo suficiente, para que hagamos una buena revisión de la exégesis de primera carta de Juan, con algunos detalles de todo un poco, y ojalá podamos dejarla bien terminada. Bueno, se lo mostré recién, no repito. Y este es el primero, o básicamente la primera de las tres partes de la epístola juanina, o de las cartas juaninas. Ahora, esto voy muy ágil porque ya lo hemos dicho, así que es solamente para conectar. Básicamente no menciona su autor, es una carta anónima, ya explicamos por qué se teoriza que fue Juan y todo eso, pero en lo puntual, lo estricto, no menciona autor. Se cree que se escribió a fines del siglo primero, ¿ok? Eh, y un elemento que se agrega a este debate es que por qué ese otro elemento más que suma la posible autoría de Juan es que utiliza una expresión que es de adulto mayor, de una persona que ya tenía sus años, y recordar que Juan a esa altura no era una persona joven, ya Juan era una persona mayor, eh, porque es esta referencia como si fuese de abuelito, es como querido hijito, queridos niños, o sea, muy paternalista. Y siguiendo un poco de lo que ya les había dicho en el PowerPoint anterior, se cree que se escribe en Éfeso o en alguna zona del Asia Menor. Ahora, algunos hechos culturales relevantes o sea, relevantes puntualmente para la primera epístola de Juan. Esto ya lo hemos discutido, así que es solamente un punteo porque ya nos dimos un festín con los gnósticos semanas atrás, a principio de semestre, pero sí es importante que por lo menos recordemos algunos detalles que son puntuales. Eh, el punto número 1, que está aquí arriba, en primera de Juan 4:2, se nos da una indicación de la enseñanza gnóstica. No lo define con esas palabras, pero nos da el indicio. No sé si alguien, el primero que la pille y si me la puede leer, primera de Juan 4:2, rapidito. Y el primero que la pille se desmutea y me la puede decir, para que hagamos esa explicación. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Ya, muchas gracias, hermano. Fíjese muy bien que hace la referencia a la encarnación, de que tu declaración tiene que ver con reconocer que ese Hijo de Dios, de que Cristo vino siendo Dios, pero se hizo carne. Y como ustedes recordarán, semanas atrás, cuando estábamos viendo el tema del gnosticismo, eh, los gnósticos tenían un conflicto con la idea de la encarnación, porque según su visión helénica griega, todo lo que era material, todo lo que era de la carne, de lo tangible, de lo que tenía que ver con la naturaleza humana como tal, era en sí malo. Teníamos todo este debate del tema de las bestias, de cómo el que se dejaba dominar por la carne era una bestia. Entonces, para los cristianos gnósticos o los cristianos helenistas, para una facción, y específicamente ya para los gnósticos como agrupación o como secta, eh,
ellos de verdad no les cuadra esta parte. Entonces cuando el apóstol Juan, en primera de Juan 4:2, hace esta referencia, ya está dando un palito para los que tienen alguna duda gnóstica, y te lo reafirma, tienes que reconocer esto y esto. Es un requisito, y un poco para ir separando de los gnósticos. Ahora, los gnósticos también negaban que sus actos morales fuesen pecaminosos, perdón, que sus actos inmorales. Además, insistían en que la enseñanza de los apóstoles debía complementarse con el conocimiento superior. Y si alguien puede buscarme primera de Juan 2:27, también se lo agradecería. Y lo mismo, se desmutea y láncela, dígala. Con fe, con esperanza y con alegría. Voy a buscar yo el texto y voy a ganarle yo. Ya yo lo encontré, pero quería darle el tiempo a los demás. Ya vamos, ahí vamos. Primero Juan Ya, ok, 2:27. está bien. En, Humildante todo cuan- varón. en cuanto a ustedes, la unción que de él recibieron permanece en ustedes y no necesitan que nadie les enseñe. Esa unción es auténtica, no es falsa, y les enseña todas las cosas. Permanezcan en él tal y como él les enseñó. Amén. El apóstol Juan, sumando a lo que menciona en el 4:2 de afirmar la creencia de la encarnación, acá también nos deja en claro, ustedes no necesitan nada más. Y dándole prácticamente un palo gigantesco a los gnósticos, porque los gnósticos en su discurso público reafirmaban de que el conocimiento de Cristo o la verdad bíblica no era suficiente. Tenías que anhelar este conocimiento superior, esta profundización. Y eso obviamente ya en cristianos que los confundían. Recordad que el cristianismo todavía es joven en esta época. Todavía hay muchos elementos que no están definidos. El tema del canon, por ejemplo, como el texto bíblico que tú tienes, no estaba definido como tal. Entonces, no era de extrañarse que muchas personas, ante un discurso más bien elaborado, bonito, un discurso, llamémosle así, con un contenido, con palabras que son bonitas decirlas, fuesen fácilmente convencidos o que por lo menos se les pusiese en duda. Entonces, escuchar esto del apóstol Juan es un poco una reafirmación de lo importante que era no desviarse de los caminos que la palabra nos plantea. Por una parte, en el sentido de que Cristo es Dios y es hombre, es divino y es humano, y también que no se dejasen desviar por conocimientos ajenos. Entonces, versículos como los que mencionamos nos dan un poquito de la pista de cómo es el contexto cultural que estaba viviendo en ese momento, que nuevamente se reafirma y al final de cuentas eh, se condice con lo que ya hemos visto a principios del semestre, o sea, la temática gnóstica que se hacía presente. Ahora, dentro de la primera epístola de Juan, o la primera carta de Juan, nos encontramos con tres grandes temas, llamémoslo como temas generales, si lo hubiésemos decir así. El primero, que es una reafirmación de la idea de la encarnación, que ya lo habíamos visto antes, y que en resumen advierte a los cristianos de falsos maestros, que se denomina incluso los anticristos, que negaban que Jesús había venido en carne, nuevamente, contexto gnóstico. Teníamos ahí estos falsos maestros, o por lo menos una facción de ellos que estaban reflejados en la enseñanza gnóstica. En el punto número 2, el amor. eh, Seguramente muchas personas que se están acercando hace poco al cristianismo o que están recién, digámosle, estudiando la Biblia, es muy probable que primera carta de Juan la relacionen con la carta del amor, porque tiene especialmente en la segunda parte de la carta eh, unos textos que son muy lindos, que son preciosos, pero aparte de eso que tiene un énfasis tanto en el amor de Dios hacia el hombre como el amor fraternal. Entonces también es un tema recurrente en la carta. Y se reafirma esta idea de que es el mandamiento clave. Seguir el ejemplo de Cristo, que el amor une a uno con el otro, y el auxilio a los necesitados, o sea, el amor práctico, que no es solamente el amor de palabras, sino el amor que se hace con evidencia concreta. Y por último,
Este tema, el tercer tema, se podría definir como las certezas que los cristianos deberían tener. Es como un manual rápido de lo que deberías tener claro sí o sí. Y se puede condensar en una serie de versículos que dan algunas afirmaciones que aunque se escuchen o se lean sencillas, son realmente claves. Y bueno, primero que todo tenemos a Jesús, que es el Hijo de Dios, ya básico, easy, como se dice, nivel como sencillo. Los creyentes tienen vida eterna, también aclarando la condición del creyente. Tercero, Dios escucha y contesta oraciones, o sea que no es un Dios lejano. Recordar como cuando hablábamos de los contextos religiosos de la época, de que comentábamos que los griegos tenían esta visión del Dios lejano, o de los dioses lejanos, perdón. Estos dioses que tenían conflicto con los seres humanos, que tenían dificultades, que al final de cuentas la vida era una tragedia griega en relación con los dioses. Pero sin embargo, perdón, acá el apóstol reafirma de que el Señor te escucha, está atento a tu oración y que además responde. Insisto, haciendo un contraste y una diferencia marcadísima con el tema de tanto los, no gnósticos, pero ya el panteón helénico y romano. Segundo, uy, me comí un acento. No más esclavitud al pecado, o sea, de que al final de cuentas la idea de que el pecado te esclaviza eternamente la vas cortando. Recordar también todo ese tema de que Cristo es el sacrificio perfecto, el sacrificio definitivo, por toda la tradición judía de los holocaustos. Eh, de que los cristianos son hijos de Dios, reafirmándole el título que estos tienen, porque ojo, ¡au! Lo siento, silencié a alguien. Escuché como un niño ahí de fondo. El punto de acá, el 5:19. Cuando dicen que los cristianos son hijos de Dios, ojo, no es lo mismo decir que Jesús es el Hijo de Dios a que los cristianos son hijos. Y insisto, es la categoría que se le da. Nuevamente, hago el comparativo con los panteones helénicos y romanos. La relación de los dioses con la humanidad era distante, era lejana, y solamente algún héroe mitológico iba a tener al final de cuentas la facultad o un trato mejor o una, llamémosle, condición divina distinta. Estaba reservado a los que tenían contacto con los dioses. Pero sin embargo, el cristianismo te plantea desde su origen eh, que tenemos una condición de hijo y de que eso nos hace cercanos. Y de hecho, permíteme hacer el paréntesis, porque si lo llevamos eso a justamente lo que estamos cursando en historia de la iglesia, nos damos cuenta del choque brutal que tenemos entre un texto y el otro, o ante una interpretación y la otra. Ya, bueno, después, en penúltimo lugar, aclara de que pueden conocer a Dios por medio de Cristo, insisto, reconociendo o más bien dándole la función de mediador que Cristo tiene. También haciendo eco de que no es un conocimiento superior, de que no son rituales, de que no son, por decirlo así, requisitos especiales, sino que es por medio de Cristo, perdón, que tenemos acceso al Padre. Y por último, de que Jesús es Dios. Uy, me comí esta tilde, Dios mío, permiso que me estresa estarme comiendo las tildes. Disculpen que me viene el lado maníaco. Ahí sí. Entonces, en resumen, todos estos puntos, como otros más que alguien podría rescatar de la epístola, tiene que ver con un tercer tema, que a los cristianos que leen se les da muchas certezas, seguridades respecto a quiénes son ellos en Cristo y quién es Dios al final de cuentas en relación con ellos. Ahora, eh, para este análisis estructural de la primera carta de Juan, por lo menos en este PowerPoint número 11, tomamos el prólogo. Que usted dirá, oye, pero son 4 versículos, no es nada. No, que usted no crea. Una de las cosas lindas de esta carta es que uno puede desmenuzar un montón de cosas de todo un poco. Así que por eso quizás es un poco extenso este prólogo, porque se mencionan muchos temas que hemos visto o que de una u otra forma lo hemos ido tocando en el transcurso del curso. ¿Ya? Pero bueno,
separamos la carta en 5 grandes puntos. El primero, este prólogo, que es del capítulo 1, versículo 1 al 4. Luego el punto 2, que es el mensaje oído desde el principio, que lo podríamos ubicar desde el 1.5 hasta el 2.17. Tercer punto, el anticristo y los hijos de Dios, desde el 2.18 al 3.10. Y el mensaje oído desde el principio, que tiene que ver con el 3.11 al 5.12, y por último unos versículos de epílogo o de cierre ya a finales del capítulo 5. Insisto, puedes encontrar otro tipo de análisis estructural, o como yo se los he dicho en otros momentos, los análisis estructurales son muy distintos unos a otros, pero en general hay algunos puntos de acá que no va a tener diferencia. Por ejemplo, el prólogo y el epílogo son textos muy definidos. Ya en los puntos de la parte medular de la carta, vas a encontrar autores que los separan más o que los subdividen o que les ponen diferentes límites a las clasificaciones. Entonces, como les digo, y lo menciono para hacer un poco, reafirmar unas correcciones que hice a algunos trabajos de hace una semana atrás. El análisis estructural es súper personal y de hecho muy probable, si tú hicieses el análisis estructural de la primera carta de Juan, seguramente tú encontrarías diferencias muy marcadas y podrías hacer hasta otra clasificación. Pero nuevamente, eso tiene que ver solamente con lo que tú puedas buscar e ir identificando. Todos los análisis estructurales estimados son más bien para hacer organización y orden, nada más que eso. Ok, ya, yo le hice que este PowerPoint es un poquito más lento porque incluye hartos elementos, así que vamos a demorarnos un poquito. Yo por eso les había dicho que ojalá tuviésemos hubiesen leído Primera de Juan durante la semana, para que sea mucho más rápido. Sí les recomiendo que tengan su Biblia abierta ahí, si la tienen en digital como yo, que estoy sin el libro acá, pero que la tengamos a mano, porque vamos a ir revisando algunas cosas y así me interesa. Por lo menos de estos primeros versículos el día de hoy. Ya. Lo que es desde el principio. Vamos a leamos los 4 versículos primero, ¿les parece? Y luego vamos viendo algunas cosas que vamos a ir encontrando que son interesantes. Voy a partir con Reina Valera, que es como la más universal, y después si alguno tiene otra versión, tenga la mano, porque podemos ir ocupándolo para hacer complemento. Dice, estoy en Primera de Juan, capítulo 1, del versículo del 1 al 4, el prólogo. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos, tocante al verbo de vida. Después, entre paréntesis, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. A pesar de que son 4 versículos, y por eso les digo que el análisis va a ser un poquito más extenso de esto, hay un montón de elementos que son potentes. Si usted toma, de hecho, esta primera línea, la que está acá, ¿ya? En Primera de Juan 1.1, hay un paralelismo que podríamos hacer con los primeros textos del Evangelio de Juan. Esta idea de lo que era desde el principio, lo que es desde el principio, haciendo también un texto que se conecta con la idea del verbo que siempre había estado. Entonces, luego de hablar de esto, lo que es desde el principio, comienza a hacer un desglose de elementos que es bien interesante, porque dice, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos. Y fíjense cómo él utiliza expresiones basadas en los 5 sentidos para dar o reafirmar que ellos estuvieron en presencia de lo que era desde el principio.
Y de hecho, cuando uno ya lee el versículo 3, te das cuenta que lo vuelve a mencionar. O sea, este prólogo, si uno lo ve de la estructura literaria, utiliza un elemento que es la repetición, básicamente. Reafirma una idea repitiéndola y en muy corto tiempo. O sea, no es que él la repita al final del libro. En el mismo prólogo repite 2 veces la misma idea. Tanto lo que es del principio, que lo menciona en el 1.1 y en el 1.2, y también las expresiones referentes a los sentidos y de la realidad que lo ocupan en el 1.1 y en el 1.3. Nuevamente, él está reafirmando, o el apóstol en este caso, asumimos que es Juan, le está reafirmando a la gente que está leyendo de que lo que era desde el principio, lo palparon, lo conocieron, lo contemplaron, ¿ya? Y justamente esto, lo que está en el principio, lo relaciona con el verbo de vida, la palabra nuevamente que aparece presente, este logos que ya habíamos visto en el Evangelio de Juan, el logos de vida, la vida eterna que tocamos, que vimos, que palpamos, etc. Luego, si avanzamos un poquito, en el 1.2, recuerda que solamente estamos con 4 versículos, así que esto es un poquito más lento para que vayamos entendiendo. En el versículo 2, lo repetiré nuevamente, subir la mano porque vamos a ir jugando mucho estos 4 versículos. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna. También usa referencia a 2 acciones concretas, testificar y anunciar. Testificar tiene que ver con una referencia a lo que es un juicio, yo doy testimonio de algo que está pasando. Pero anunciar hace más bien una referencia a vociferar, a decir a los 4 vientos, esto es lo que ha pasado. Si quisiéramos hacer una comparación. De hecho, por eso no es menor que ocupe este tipo de verbos y que después los vuelva, o sea, no los repite, pero los complementa, porque nos da la razón. Luego, en el 1.3, agrega los elementos de que lo que ellos están testificando y lo que ellos están anunciando, lo hace con 2 razones, para que tengan comunión con ellos mismos, o sea, con la hermandad, con los apóstoles, para que los lectores de la carta puedan tener comunión con los cristianos, con los creyentes, pero que aún más importante, esa comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. O sea, fíjense bien, la primera parte del prólogo está enfocada en qué? Está enfocada en el hemos visto, en el hemos oído, en el contemplamos, o sea, la evidencia. Les estoy dando la evidencia a ustedes que tocamos, que palpamos, que estuvimos con el verbo de vida, con el logos. Y aparte de eso, testificamos y anunciamos quién es Él. ¿Para qué? Para que ustedes tengan esta doble comunión con la hermandad, con nosotros mismos, pero aún más importante, con Dios Padre y con Cristo. ¿Ya? O sea, insisto, son 4 versículos solamente, pero si se dan cuenta, vamos desglosando estas cositas. Por eso digo que esta clase, a pesar de que, o sea, este PowerPoint es un poquito más denso, lento, iremos con más calma en algunas cosas. Bueno, este énfasis que usted ve acá tiene que ver con el carácter o con la naturaleza del mensaje mismo. Y que tiene que ver con la manifestación de la vida. Ahora, ¿por qué manifestación? Vuelvo al pasaje. Disculpen, pero hoy día esto va a ser un poquito más lento y estos versículos los va a tener grabados en su casa toda la semana. Cuando al final del versículo 1, del capítulo 1, versículo 1, hace referencia al verbo de vida. Si se dan cuenta, la utilización de la idea de logos le agrega esta colita, le agrega este cierre, este predicado de la oración, que es la categoría de vida. Ahora, también, si vamos a la primera línea del versículo 1, y de hecho, si usted se fija, acá está marcadita con rojo en el griego original, aquí yo les lamento, hermanos, que el que es experto en griego es el pastor Alberto.
y aquí no puedo hacer mucho más. Pero es interesante cómo a veces una palabra tan pequeña puede tener diferentes significados. Esta forma en particular, que es lo que en el español traduciríamos como este era, lo que era del principio, lo que es del principio, tiene tres acepciones. La primera, que es la idea de siempre es, o sea, la idea de que nunca ha dejado de ser. En este caso, ¿qué es lo que nunca ha dejado de ser? Vuelvo al pasaje. Esto que ellos han oído, este verbo de vida, lo que ellos palparon, lo que ellos escucharon, lo que era desde el principio, lo que ellos fueron testigos, es el verbo de vida. Entonces, en la primera acepción del era, te hace referencia a que siempre ha sido, es permanente, no ha cambiado su naturaleza. En el punto de, como segunda acepción, lo que nunca ha dejado de ser, que también se conecta con lo que ya habíamos conversado hace una semana atrás respecto a la comparación con Moisés, con el yo soy el que soy. También se vuelve a reafirmar esta idea de que Él es el que es, nunca ha dejado su naturaleza. Y también tiene una acepción interesante que es una especie de continuo, ¿ya? O sea, de que es una forma verbal que no está cerrada al pasado solamente, sino que permanece ocurriendo en el tiempo, que también apunta un poco a la complejidad del carácter de Dios. Recordar que bajo los criterios bíblicos Dios es omnipresente. Y el tema de la omnipresencia, que no la vamos a resolver ahora, pero es interesante porque te plantea no solamente estar en el presente, no solamente estar en el pasado, no solamente estar en el futuro, sino que la idea de omnipresencia va más allá y te plantea de que se está en el pasado, en el presente y en el futuro, pero al mismo tiempo. O sea, que Dios en el mismo instante que está en el presente, está en el futuro y a la vez está viviendo el pasado. O sea, es una cosa que es, pero, oh, un dolor de cabeza gigantesco intentar explicarlo, pero que de alguna manera dentro de las cualidades o las características que la palabra nos plantea del Señor, te habla de que la omnipresencia no es solamente física, es también temporal. Entonces, esta idea de que esta forma verbal, este era, se utilice a tres niveles, no desentona con lo que ya habíamos leído en el Éxodo y con lo que ya habíamos ojeado en el preludio del Evangelio de Juan. Eh, Arlet nos agrega acá por el chat, son varios misterios. Sí, no, olvídense, hermano, hay que hacer una lista de preguntas al Señor para cuando nos encontremos con Él, porque de verdad que es complejo. Y hay cosas que si lo intentamos analizar desde el punto de vista más metafísico, perdón que use esa expresión, es complejo a nivel de la materia, a nivel del uso del tiempo, el manejo del espacio, una cosa que si nos fuésemos en un debate un poquito más intenso sería heavy, heavy, heavy. Oye, paréntesis, la semana pasada, creo que fue el día miércoles, jueves por ahí, estuve con un debate con dos amigos por vía chat. Hay uno de ellos que es creyente, que va a otra congregación, pero que es creyente. Hay otro que no es creyente, se declara el ateo. Y nos tiró un video re interesante, que dura como media hora, es súper largo, pero que está muy bien hecho, y que es la visión de un ateo, de por qué, y el video tiene un título polémico, pero tiene un contenido más que interesante, de por qué él se hizo ateo por Cristo. Que es una cosa muy extraña. Pero les paso el dato, se los consigo si alguien de verdad sabe de filosofía, porque es un video con mucha filosofía. Entonces, para los que tienen interés o un conocimiento más acabadito en ciertas cosas, dicen un montón de burradas, un montón de tonteras, pero con unos fundamentos muy interesantes. De hecho, yo tuve que hacer una desglosada del video porque saqué hartas cosas como para estudiar después. Cierro paréntesis. Pero sí, los misterios que nos plantea la escritura son de verdad complejos. Y es por eso que, insisto, aunque uno intente conocer lo que más pueda por medio de institutos, de estudios de la Biblia o de la intimidad con Dios mismo, primeramente, hay cosas que no las podremos descifrar. No las podremos descifrar, porque ya tienen que ver con las cosas a las cuales no tenemos acceso. Ahora, volvemos a esta idea del verbo de vida.
se dan cuenta, marqué nuevamente este era, que lo habíamos visto acá en el PowerPoint anterior, pero acá le agregué esta palabra al final que tiene que ver con el verbo de vida. Ya, ahora, esta palabrita, y seguramente esto no lo vamos a alcanzar a terminar hoy día, pero les quiero dejar por lo menos las bases sentadas para que la otra semana lo trajemos con más calma. Esta palabra que está acá, que espero que la puedan ver, que la estoy apuntando con la flechita del mouse, es la palabra vida, la que usted lee en el verbo de vida. Ahora, esta palabra es una de las 3 palabras griegas que se usan para vida. Las veremos las 3 porque es relevante. Pero en particular, esta palabra que se lee acá, la traducción, o sea, o la latinización que hacen del concepto, es la palabra zoe. ¿Ya? Ahora, la idea de este zoe es el sentido de vida más pleno. De las 3 palabras que la escritura usa para traducir vida, de las 3, zoe es la vida que viene de Dios. ¿Ya? Y después cuando veamos las 3 palabras van a entender la diferencia, pero quiero que vayamos con calma. ¿A qué me refiero? Cuando el apóstol Juan utiliza esta expresión de el verbo de vida, el logos de vida, ¿ya? El logos de vida no se refiere al logos de tu vida física, que tu corazón está latiendo y que si deja de latir nos morimos. No se refiere a esa vida. El logos de vida o el verbo de vida, de hecho acá nuevamente decimos que vida del logos, se refiere a la vida Zoe. La vida Zoe. Oh, ¿qué fue eso? Aquí tengo que silenciar. Se me pasó. Ya. Ve, sí, silencio solo. Este Zoe de vida, como les digo, no es la vida del corazón, del palpitar. No, es la vida que da Dios. Por eso acá arriba lo parte definiendo como la vida más plena. Es el sentido de vida que te da el Padre. Es casi como el hálito de vida que se menciona en el Génesis, que es la vida que da Dios para que nazca el ser humano, es ese tipo de vida. Entonces, yo sé que las traducciones al español a veces se comen palabras, es inevitable, porque cuando uno lee sus traducciones en español, utiliza siempre la palabra vida, 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 pero en el griego hay diferentes tipos de vida, entonces es interesante ir sabiendo cuándo se refiere a una vida u otra, pero esta vida en particular es la vida Zoe, es la vida plena, es la vida que da Dios, por lo cual tiene un énfasis mucho más potente que si yo dijera simplemente vida de vivir, vida de mi cuerpo humano que está vivo. Voy al chat. Se escuchó cortado, perdóneme Macarena. Se reconectó Macarena. ¿Alguien más está escuchando cortado? A mí no me ha salido la señal de señal baja. Así que por eso no he asumido que no. Porque hace cuando a mí me sale la señal baja, yo les digo estoy con problemas de señal. Me aparece acá en la pantallita del computador. Ya. Bueno, repito un poquito para que Macarena, si alguien más lo escuchó entrecortado, agarremos la idea, porque ya nos queda poquito y quiero cerrar esta parte por lo menos. Ya. Acá, Ay, te escuché. ¿qué, Pero dame la pieza, por favor. ¿qué tenía que buscar en la pieza? Se rió porque nos dimos cuenta. Ya. No, mire, hermana, mientras no suene una cadena del baño, yo soy feliz. Mientras no suene la cadena o algo de ese estilo, por mí, maravilloso. Ya. Resumo para los que no lo hayan captado. Recapitulamos de que estamos en el 1.1 y que al final del 1.1, cuando usted lo lee en el texto en español, aparece la expresión el verbo de vida. Esta palabra vida, que aparece al final, que está acá marcadita, con rojo y con el cuadrito, nos dicen palabras sencillas de que es una vida, no una vida común, no es la vida humana de por sí, es una vida que es mucho más profunda, que es en la traducción griega es el Zoe. Y este Zoe, como como les decía hace un rato, se refiere
Dejo de terminar con la explicación, Arlet, porque tu pregunta o comentario como que es redundante. Pero dame un momento. Ya, repito. Expresión verbo de vida. La palabra vida específicamente se traduce como zoe. Esa es la palabra griega, la palabra original que está en el texto bíblico original. La palabra zoe, a diferencia de las otras acepciones de vida que las veremos en un momento, es el sentido más pleno de vida. No es la vida cualquiera, no es la vida que yo tengo porque mi corazón late, no es mi vida biológica, es la vida que da Dios, es la vida que proviene de Dios. Yo les da el comparativo con el hálito de vida que Dios da en Génesis, cuando forma el polvo de la tierra, le dio forma y le dio su hálito de vida. Ese tipo de vida. Y es por eso que hacen esta comparación con la vida que uno obtiene cuando conoce a Dios. Es la vida que da Él, que ya se escapa de la vida biológica. Es la vida que recibimos por ser hijos de Dios. Esa es la vida Zoe. Es la vida más plena posible. ¿Ya? Entonces, en el griego, como digo, toma esta acepción. Ahora, un poco lo que decía Arleta acá. En el griego, la frase verbo de vida denota que es verbo de vida. Que suena como redundante la consulta, hermana. Pero claro, la frase denota de que la vida que manifiesta no es una vida cualquiera. Eso quiero llegar. Claro, a eso me refiero. La vida Zoe, para aclarar la red, la vida Zoe, esta traducción de acá, es una vida, insisto, que es mucho más grande, es la vida que da Dios. Ya, pero esperen un pichintún para llegar a las diferencias. Yo sé que para los hermanos que son más nuevos en esto, seguramente todavía se les complica un poquito. Pero quiero que se entienda. Déjeme ver si encuentro. Voy a adelantarme con lo de las tres palabras. Perdón, voy a adelantarme una. Que necesito. Ya, acá. A ver, este es. No, acá está adelantarme. Me adelanté una porque voy a tener que explicar esto. Ya antes de ir al anterior. Hermanos, en la Biblia no solamente pasa con este ejemplo, hay muchas palabras que en el griego son diferentes. Es como una diferente acepción de la misma palabra, pero que a la hora de traducirlo al español, se tradujo de una forma similar, pero no es la misma palabra, a eso quiero llegar. Cuando uno lee en la Biblia, todas estas palabras se van a traducir como vida, ya las tres, pero en el idioma original tenían acepciones distintas, tenían significados distintos, complementarios pero distintos. En este caso, en la Biblia, específicamente en el Nuevo Testamento, tú vas a encontrar tres palabras que te hablan de vida. Una es Zoe, la que estuvimos viendo recién, la que estaba en Primera de Juan 1:1. La otra es la palabra bios, ¿ya? Que es la base de biología, biológico, todo lo que viene de esa índole. Y la tercera que es suche, ya que está acá abajito con azul. Las tres palabras, a pesar de que son vida y de que están relacionadas en el sentido de la vida, se utilizan originalmente con sentidos distintos. Ahora, usted me dirá, hermano Patricio, ¿de qué rayos me sirve esto? Cuando uno entiende el tipo de expresión que utiliza la escritura, también entiende de qué manera Dios va utilizando o con qué énfasis el escritor del pasaje bíblico, del texto bíblico, qué énfasis le está dando al texto. Porque no es lo mismo, y aquí voy a retroceder, disculpen, no es lo mismo que el verbo de vida sea vida de tu vida biológica, de tu bios, que sea el verbo de la vida Zoe. Porque si fuese el verbo de vida bios, quiere decir que está limitado a tu vida biológica, a tu bios, a tu corazón palpitando, a tu cuerpo. Pero cuando es un verbo de vida Zoe, es una vida que va más allá. O sea, ese logos es mucho más grande, es mucho más magnífico, es mucho más poderoso,
porque no está limitado a tu vida física, es porque va más allá, va a la vida que da Dios. Y es por eso que esta frase es potente, porque vuelve a reafirmar lo que reafirmó en el prólogo del Evangelio de Juan, de que Cristo es el Logos, y de que el Logos siempre ha existido, y de que el Logos tiene un poder. Solo acá nos agrega este elemento. Este poder tiene que ver con la vida Zoe. Ha manifestado la vida Zoe. ¿Ya? Sé que esto, insisto, para los que son más nuevos, es un poco más complejo y por eso voy despacito con esta parte. ¿Ya? Déjeme, ahora sí retomo este que lo adelanté y vamos a cerrar hoy. Ya, yo creo que un cuarto para las 8 a todo rentar para que veamos la pauta del trabajo. No quería terminar atrasado, pero parece que va a ser un poquito más así porque esto es un tema un poquito más importante y no lo quiero dejar volando. Entonces, la vida en Jesucristo. Ahora, como les decía, cuando habla de la vida Zoe, no habla de una vida sencilla. Por ende, con que lo relacione con el verbo, que lo relacione con el logos, o sea, con Cristo es más que relevante. Este verbo de vida es una vida por identidad. O sea, cuando nos volvemos hijos de Dios, cuando reconocemos a Dios, Él nos da esta vida, determina nuestra vida Zoe, ¿ya? Por eso cuando Dios se revela en nuestra vida, la perspectiva cambia, porque nuestra condición de vida cambia. El verbo de la vida Zoe está con nosotros. Esta fuente y sustancia de la vida, tanto natural como eterna. Y ahí está el tema. La vida Zoe es la representación de la vida eterna que tenemos, porque es la vida que viene de Dios, es la vida más plena. Por eso yo les decía recién, Cristo no es el logos del bios, de la vida biológica, porque esa vida biológica es finita, se acaba, cumple el ciclo, nuestro cuerpo se deteriora y hará un punto en que va a morir. Pero Cristo es el logos de la vida Zoe, ¿ya? Esta vida que es eterna, esta vida que viene de Dios. Es la relevancia y es porque es tan importante estos pasajes, porque reafirman el carácter de Cristo y reafirman el rol de Cristo. No simplemente como un profeta, sino como el que porta el logos de la vida, el logos del Zoe. Y ahora, referente a esto, Juan 1.1 lo usa como del Zoes o la vida Zoe, que es una de las 3 acepciones de vida que hay. Y ahí es donde me había adelantado la explicación. La Biblia menciona 3 tipos de vida, perdón, el Nuevo Testamento: Zoes, bios y suché. En este caso en particular, usa la vida Zoe, que ya lo expliqué y ya quedó más que claro. Pero también es importante que reconozcamos las diferencias con bios y con suché, que eso es lo que partiremos viendo la otra semana. ¿Ya? Vamos a quedar justo hasta acá, porque después ya viene la explicación de lo que es la vida suché y después iremos con bios y nos iremos un poquito en esa tangente en la siguiente clase. Ya ahí, os da cuenta, vamos a ir viendo cada una, ya, para que no adelantemos más. Entonces quedamos hasta aquí. Déjeme ir, si hay alguna pregunta, escríbanla mientras yo abro la pauta del trabajo. Si hay alguna pregunta pendiente, escríbanla en el chat, o si quiere, desmutees el micrófono y la hace, para ya después cerrar este punto, hacer la explicación de esto y podamos ir al recreo, ¿ya? Recordad que estoy en la meta de no hagamos clases tan pasadas de tiempo, para ser respetuoso. Entonces, ojalá a las 8 cumple. O un poquito pasado, pero nada tan grosero. Ya, ok. Preguntas sobre lo que vimos en la clase, por favor, para dejar ese punto stand-by cerrado. ¿Ya? 1, 2, 3. Perfecto. Ya, hermanos amados, como les decía hace un rato, la próxima semana, para dar la explicación, terminaremos el PowerPoint 11, que tiene relación con todo el tema del prólogo de Primera de Juan. Y si Dios quiere, empezaremos con el siguiente, que es el 12, donde ya veremos la parte medular o el desarrollo de la epístola, como les decía, según el análisis estructural que vimos. Ahora, la evaluación, para los que la pudieron ojear, no está tan específica como la otra. Son preguntas mucho más generales de interpretación bíblica. Por eso es que no va a haber problema en que usted las responda. Obviamente,
y es para que sea una respuesta de calidad, vaya complementando con elementos de materia que hemos visto, porque al final de cuentas todo se conecta. Y como se dieron cuenta, ya el prólogo de primera carta de Juan se conecta con el prólogo del Evangelio de Juan, o sea, no estamos viendo cosas separadas. Así que usted perfectamente puede ir conectando de la materia que hemos visto en clases, más el texto bíblico, más su interpretación, y obviamente usted quiere sumar elementos de estudio de otros autores, lo puede hacer. Recuerde decir lo que le dije la semana pasada, no quiero copias, por favor. Tome algún elemento de un autor, lo que le llama la atención, pero no me copie un texto entero porque ya lo aclaro, en caso de que eso ocurra, voy a tener que pedir un trabajo nuevo o algo a la persona, obviamente, que cometió la falta, porque no corresponde. Perfecto, ya, vamos entonces al trabajo. ¿Se dan cuenta? Es un trabajo con menos puntaje, porque aparte de que son un par de preguntas menos, son preguntas en general mucho más sencillas de desarrollo. Dentro de la instrucción aparece algo muy simple, según lo revisado en clases y usando principalmente la primera carta del apóstol Juan, responda de forma correcta las siguientes preguntas. Paréntesis. Si lo desea y estima conveniente, puede complementar usando otros textos bíblicos. O sea, de que si en tu respuesta tú quieres mencionar otro texto bíblico porque es relevante, porque lo quieres hacer para complementar tu idea, lo puedes hacer sin problema, ninguno. En general, para los que ya vieron la revisión del trabajo pasado, yo no pido respuestas gigantescas, obviamente bien desarrolladas, que se entienda la idea, pero no tiene por qué ponerme páginas y páginas de respuesta, no es necesario. Aténganse y fíjense en las preguntas, porque uno de los errores que yo les comenté la vez pasada que había ocurrido, en un momento para ver acá, es que algunas preguntas hasta las respondían de más. Es como que me agregaban más cosas de las que correspondían. Entonces, evite eso, porque tampoco la idea que usted trabaje de más, sino que sea preciso, desarrolle lo que deba desarrollar, pero no responda de más. Ya, eso no le da a dar más nota. Perfecto. Entonces son 23 puntos. Utilice principalmente su Biblia en la primera carta del apóstol Juan, primera de Juan. Y si soy mucho más específico para que vea que soy buena onda y la misericordia del Señor está conmigo, probablemente usted va a ocupar esta primera parte. Se la estoy hasta adelantando. Es muy probable que su análisis esté enfocado más bien en esto. Y sea, de hecho, el epílogo no lo menciono. O sea, el epílogo, no digo ninguna pregunta del epílogo. Pero lo más probable es que se centre en esta parte. Entonces ahí tiene un punto de referencia para que incluso pueda acotar más la lectura. 7 preguntas, las veremos rápidamente. El primero, ¿cuál es el tema del prólogo? Ya los que estuvieron atentos el día de hoy en la clase, ya están claritos para dónde va esa pregunta. Así que pregunta uno, regalame encima. Porque eso es lo que vimos recién. Leímos los 4 versículos del prólogo y vimos un poquito lo que apuntaban con algunas de sus referencias. Entonces, ahí tiene bastantes pistas de dónde enfocar la pregunta. Número 2. Explique y comente una aplicación. Vean, me comí otra falta. Una aplicación. Si hay preguntas, por favor, escríbanmelas o díganmelas al tiro, ya para que no estemos media hora acá y seamos prácticos. Así que si hay preguntas, hay una pregunta. Muchas gracias. Hermana Macarena, ya a ver, voy a volver acá a la diapo porque ahí se va a ver mucho mejor. Cuando revisamos el análisis estructural de la carta de Juan, el primer punto que corresponde al prólogo, o sea, el prólogo son las palabras de inicio, por decirlo así, las palabras de introducción al texto, está enfocado en 4 versículos. Primera de Juan, capítulo 1, del versículo 1 al versículo 4. Esa es la extensión del prólogo. La pregunta 1, espérense que, ahí está. La pregunta 1 simplemente nos dice, ¿cuál es el tema del prólogo? ¿De qué trata el prólogo? ¿Cuáles son los temas importantes, relevantes? Hay más de uno, pero probablemente con una sola respuesta va a ser suficiente. Sí, de hecho, con una sola respuesta bien hecha es suficiente. Y como les decía, es lo que estamos viendo ahora recién. O sea, para los que estuvieron atentos a esta clase o los que después van a verla en video,
está súper clarito lo que vimos hoy día. Esta relación del prólogo de Primera de Juan con el Evangelio de Juan. O sea, es fácilmente sacable. Y de hecho los elementos que revisamos hoy día de las palabras claves también van a ser importantes. Pregunta número 2. Explique y comente una aplicación, o sea, un uso de la siguiente oración. Lo que era desde el principio, también que la vimos en el prólogo. Es uno. Fíjense, y aquí quiero hacerlo con calma porque este fue uno de los errores que aparecieron. Fíjense que la pregunta, y lo voy a poner grande, pide dos cosas. Explique y comente. Explicar quiere decir qué significa esta oración, que también la conversamos un poquito recién. Y segundo, comente una aplicación. O sea, cómo yo utilizaría, cuál es el uso de esa oración, de qué me serviría, qué cosa entendería con esto, ¿ya? O qué se reafirmaría con esta oración. Entonces, si se da cuenta, esta es una pregunta que tiene dos elementos. Explicar y comentar, o sea, explicar respecto a lo que es esto, y en segundo lugar, comentar una aplicación práctica, bien sencilla, bien precisa. Pregunta 3. Y perdóneme la patudez. ¿Por qué Juanito, tuteando al apóstol Juan, repite expresiones tales como ver, oír, palpar, comentar? ¿Qué quiere demostrar? Aquí ya tiene que ver con un elemento de interpretación bíblica. Algo hablamos de esas frases, así que ahí hay una pista, pero ¿por qué razón, aparte de lo que discutimos, usted considera que el apóstol da tanta referencia a esas expresiones y de hecho por qué las repite? Como lo veíamos en el versículo 1 y el versículo 3, las repite. Luego, punto 4, que también, aunque no lo conversamos entero, pero dimos ya, llamémosle como el inicio. ¿Qué significa que Cristo sea el verbo de vida? También, el logos del Zoe, hablamos de eso hoy día bastante. ¿Qué significa esto? De ahí, obviamente, usted desarrolla qué significa esto. Insisto, aquí la aplicación de otros versículos, la aplicación de libros complementarios es decisión de ustedes, pero considero que en preguntas como esta, especialmente como la 4, son preguntas que dan mucho para que usted complemente textos. Ya revisamos textos de Juan referente a esto. Entonces, usted perfectamente puede hacer un paralelismo entre lo que revisamos del Evangelio de Juan y lo que estamos viendo en este prólogo o este inicio de la primera carta de Juan. Entonces, si usted quiere, puede utilizar versículos similares a los que ya revisamos en clases anteriores y irlo complementando. De hecho, si usted recuerda, cuando vimos los yo soy de Cristo en el Evangelio de Juan, también habla de que yo soy referente al camino, la verdad y la vida. O sea, ya habla de la vida también nuevamente ahí. Así que no tenga miedo de ir conectando con lo que ya hemos revisado en clase. Número 5. Aquí esto ya avanza un poquito en el texto, salimos del prólogo. Estas últimas 3 preguntas ya avanzaron un poco más, pero de cosas de que vaya leyendo y va a ir obteniendo las respuestas. No son preguntas complejas, son bien de interpretación bíblica. La número 5. ¿Por qué se dice que Dios es luz y no hay tinieblas en él? También buscar esa parte de pasaje, revisar, leer, interpretar. Número 6. ¿Qué es lo que afirman el grupo de hermanos que ha abandonado la comunidad? ¿Por qué algunos no vivían en la fe? También, si uno avanza un poquito, va a encontrar esta referencia a los hermanos que se han alejado de la fe. Y número 7, que ya es un poquito más avanzado, ¿en qué sentido el amor se ha perfeccionado en los que guardan la palabra? A ver, si se dan cuenta, hermanos, de la pregunta 1 a la 4 son preguntas exclusivamente del prólogo, ¿ya? Para que lo anote por ahí. Preguntas de la 1 a la 4 es solamente el prólogo, lo que estamos viendo hoy, ¿ya? PowerPoint 11, lo que estamos viendo hoy. Y ya la pregunta 5, 6 y 7 ya son de un poco más avanzado, como les dije, y les repito acá de nuevo, referente hasta esta parte.
O sea, no deberíamos estar pasando del capítulo 3. Entonces no son preguntas que requieren un análisis mucho más complejo porque ya sabía que no íbamos a alcanzar a llegar más lejos. Entonces era lo que nos correspondía hasta ahí. Son preguntas que si se dan cuenta son menos específicas que las de la evaluación anterior. Uno, por el factor tiempo, que le estoy dando menos tiempo, por ende también les bajé un poco la dificultad, y también porque ya al faltar pocas semanas, la idea es que no extendamos evaluaciones por el infinito. Hay algunos hermanos que todavía están teniendo tareas, entonces he bajado demasiado el ritmo de las tareas, por lo que ya hemos conversado, por las condiciones que hay, y también porque hay hermanos que están atrasados con las tareas, entonces si les sigo tirando más cosas los voy a matar. Entonces no los quiero matar en el proceso. ¿Ya? 7 preguntas que en general yo encuentro que son bastante, son sacables, son fáciles, no son preguntas, como digo, tan específicas y son muy relacionadas con esos pasajes. Otras preguntas referentes a la evaluación, Profesor, ¿sí? una pregunta. Mire, entonces yo estoy revisando, en sí es todos los capítulos de Primera de Juan. Todos los capítulos, del 1 al 5, porque tiene 5 capítulos. O sea, a ver, sí, originalmente sí, aunque yo le estoy dando, como se dice, la pista, se la estoy tirando ahí como un torpeo gigantesco. ¿Qué les dije yo recién? Por lo menos las 4 primeras preguntas, ¿ya? De la 1 a la 4, están enfocadas en el prólogo, o sea, del capítulo 1, versículo del 1 al 4. Por lo menos las primeras 4, ahí se la estoy regalando. Ya la pregunta 5, 6 y 7 hacen referencia a los pasajes que vienen después, pero créame que no va a llegar hasta el capítulo 5. Más o menos capítulo 3, 3 y algo, ahí están estas preguntas, ¿ya? Para que sea mucho más acotada todavía la evaluación, porque si no, hubiera tenido que incluir muchas otras cosas más. Entonces, no lo estoy haciendo para que acotar los tiempos y lo que incluye. Entonces, repito, de la 1 a la 4, netamente prólogo, y ya las 5, las 6 y las 7, los capítulos que vienen. Pero como les digo, probablemente el 1, el 2 y parte del 3. No va a pasar de ahí si la memoria no me falla. Ya, otra pregunta más. Consultas, dudas. Ya. Lo otro, como les dije hace un rato, por temas de otro compromiso que tengo, no podré hacer tutoría durante la tarde del sábado, que yo tengo un compromiso de un taller con los bautistas. Entonces voy a estar dando unas clases ese día. ¿Cuál es la propuesta que yo les puedo hacer? Sábado en la mañana, probablemente de 11 a 12 o de 10 a 11, un rango así. No tengo más opción, lamentablemente, porque el viernes voy a estar con full pega, entonces va a ser un poquito complicado hacerlo también el viernes. Y el domingo no le veo mucho sentido, porque a esa altura supongo que usted ya tiene ya avanzado el trabajo en gran medida, porque si no sería un poquito complicado. Entonces, la propuesta que les puedo hacer sería el sábado, como les digo, entre 10 y 11 de la mañana. Les puedo poner por el chat al final de la clase, pero yo creo que es una hora prudente, no es tan temprano, tampoco es tan tarde para que los que están almorzando, cosas así, no les interrumpa demasiado el día. Y también, al igual que la vez pasada, sería opcional los que van a la tutoría netamente para, ojalá, ver preguntas ya desarrolladas y corregirlas. Para los que han estado en tutorías anteriores, es mucho más práctico cuando usted ya tiene algo trabajado y lo corregimos acá mismo. Incluso, sé que esto está bien, está mal, hermana, cambie esto, o esto me gustó, esto no. Y es mucho más eficiente, pero tampoco obligación. Entonces les confirmaré la hora, pero yo creo que tipo 10 de la mañana es buena hora para hacer una tutoría cortita, de una hora como la vez pasada, y para ir respondiendo algunas dudas. Eso es lo que les puedo ofrecer, hermanos. Como les dije, es una semana solamente, y más que nada es porque no creo que los tiempos se nos vayan encima. El semestre fue súper accidentado así que créanme que la idea es que lo terminemos bien, aunque sea un ritmo un poquito más bajo del normal, pero también entendiendo que las condiciones son así. Y aquí ni ustedes ni yo somos superhombres, super mujeres,
y como les dije en un comienzo, la ansiedad pasa la cuenta, el cansancio pasa la cuenta, ustedes están en cuarentena, lo que igual, aunque no parezca, desgasta. Entonces, hermanos amados, por eso la intención tampoco es que el IBN sea una piedra masa, todo lo contrario, o sea, también un espacio de estudio, de reflexión de la palabra, de gozo, un poquito de despegarnos un rato. Por eso las tareas no estoy bajando mucho el ritmo. No porque no sean capaces, sino porque la idea es que quiero que sea un espacio de regocijo en el estudio, especialmente considerando en cómo están las condiciones hoy en día. ¿Ya? Ya, hermanos, miren, terminamos a muy buena hora, me gusta. Terminamos justo a las 8. 15 minutos, 8:15 para que hagamos las conexiones y a las 8:20 estemos empezando. ¿Ya? Así aprovechamos un poquito el tiempo, ya ustedes saben que estamos algo atrasaditos con el tema de historia de la iglesia, así que todo minuto vale. ¿Ya les parece? Entonces, vayan ahora a hacer sus respectivas pausas, vayan a tomar un tecito, un cafecito, ir al baño,